en este mundo no te vale quién eres, sino quién conoces. Esa es una frase muy popular que quizá hemos escuchado, ¿no? Cuando conseguimos algún trabajo y alguien nos ayudó para entrar a ese trabajo, o cuando alguien es admitido en una universidad por palancas, como le diremos aquí en México. Pero realmente si analizamos bien esta frase, no importa tanto a quién conoces, sino quién te conoce. Porque, por poner un ejemplo, yo conozco al presidente y eso no me da ningún beneficio. Yo sé quién es Andrés Manuel López Obrador y por ello no tengo un mejor trabajo. Por ello no estudio en una mejor escuela. Pero yo sé quién es él. Pero él no me conoce a mí. Y en 1 Corintios capítulo 8, versículo 3, Pablo dice algo que es importante. Mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él, de Dios. A partir de aquí, Pablo comienza a hablar del amor de una manera más explícita, aunque ha hablado de él durante toda su carta. Y Pablo comienza con el amor que debemos tener hacia Dios, el cual es el principal amor por el cual debemos preocuparnos por cultivar. Y Pablo dice, si alguno ama a Dios, pero yo preguntaría, ¿cómo debe ser ese amor? Para que no vivamos engañados pensando que sí estamos amando a Dios cuando realmente no lo hacemos. Y hace poco una hermana compartió en la iglesia y me fue de mucha bendición escucharla, porque lo que compartió realmente era algo que yo sabía, era algo que había escuchado, pero siempre es importante un recordatorio. Siempre es importante hacernos una evaluación periódica, como las empresas, de si estamos logrando nuestros éxitos, de si estamos haciendo las cosas bien, si verdaderamente estamos amando a Dios como Él merece ser amado. Y Marcos 12:30 dice, amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. En resumen, podríamos decir con todo lo que tú eres y con todo lo que tienes. Y esta es la manera de la cual debemos amar a Dios. Y es la manera en la cual Pablo tiene en mente cuando escribe esto en la epístola a los Corintios. Y es la misma manera de pensar que debemos tener nosotros, amar a Dios con todo. Esa es la manera correcta. Y nuestra pregunta de reflexión sería, ¿estoy amando al Señor? ¿Lo amo como yo pienso, como yo quiero, como a mí me parece mejor, o verdaderamente lo estoy amando como Él dice que debo amarlo? Pero la segunda parte del versículo dice, el tal es conocido de Él. En esta segunda parte, Pablo nos está diciendo que cuando amamos a Dios, es entonces que Dios nos conoce. Y esto, como lo vimos al principio, va más allá de que nosotros conozcamos a Dios. Hay muchos que dicen conocer a Dios, pero Dios no los conoce. Quiero rápidamente que leamos lo que pasa en el libro de Mateo capítulo 7, en el versículo 21. Hay un claro ejemplo acerca de esto. Mateo capítulo 7, el versículo 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Dios no los conoce. Y podremos pensar, bueno, es que ellos estaban basados en las obras, pero ¿cuántas veces no llegamos a pensar como cristianos, es que yo voy a la iglesia, es que yo llego a la predicación, es que yo toco en la alabanza, o yo hago tantas cosas que realmente solamente son un intercambio de estos argumentos que estos hombres dan? Pero Dios no nos conoce. Es más importante que seamos conocidos de Dios a solamente creer que hay un Dios, creer que tenemos que ir a la iglesia y todo eso. Es importante, pero ¿cómo es que Dios llega a amarnos a nosotros, a conocernos a nosotros, porque nosotros amamos a Dios? Y finalmente quisiera que pensemos en dos cosas para terminar. La primera es, ¿de quién somos conocidos? Es de Dios. No estamos hablando de que un gerente nos va a conocer o que un dueño de la empresa o un presidente nos va a conocer y pues bueno, eso nos puede traer buenas oportunidades, pero estamos hablando de que es Dios el que va a conocernos, es Dios el que va a darse cuenta de nuestra existencia, el que hizo todo, el que controla todo, el que puede hacer todo. Somos conocidos de Él y no conocidos solamente de una manera superficial. Él nos conoce totalmente, Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestros miedos, Él conoce nuestros temores, Él nos conoce totalmente. Pero la segunda cosa es la disposición que Él tiene a ayudarnos, porque quizá hay personas que nos conocen, pero no están dispuestas a ayudarnos.
¿Qué tal de aquellas personas que cuando necesitamos un favor, cuando más las necesitamos, no están ahí? Tienen problemas, están ocupados o sencillamente no quieren ayudarnos. Pero Dios no es así, porque en la carta de Pedro Él dice, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios busca ayudarnos. Pero la pregunta aquí es, ¿amamos a Dios como debemos amarlo? ¿O lo amamos como nosotros pensamos que en fin de cuentas no sería amarlo?